¿Qué pasa entonces cuando una persona necesita un trasplante de órgano? ¿Cómo sería desde las 5 leyes biológicas? Bueno, cuando alguien necesita un trasplante de órgano, vamos a llamarlo así entre comillas, es importante entender que el cuerpo tiene su propia biología. Siempre busca repararse a sí mismo, siempre está buscando la vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona arranca con una anemia, con un conflicto de desvalorización muy profundo, uno de los más intensos que puede vivir una persona, ¿sí? Ese ser humano, digamos, ese organismo entra en una fase de conflicto activo, en una fase de estrés, en una fase adaptativa, deteniendo la hematopoiesis porque se genera una necrosis en la médula ósea. Es un mecanismo biológico para protegerlo, para adaptarlo en esa etapa de estrés tan grande. Entonces la médula deja de producir las células sanguíneas de forma normal y el cuerpo permanece en ese estado de alerta mientras la persona está metida en ese conflicto y vive esa sensación o esa incapacidad o esa desvalorización tan profunda, ¿sí? Entonces, una vez que la persona sale de ese conflicto biológico, resuelve esa situación o ese conflicto, se inicia una fase de reparación que se manifiesta como una leucemia en este caso, ¿sí? Es la fase de reparación después de vivir ese conflicto. Entonces la médula intenta reconstruirse, va a empezar a producir células nuevas, va a haber proliferación de tejidos, ¿sí? Desde la medicina alopática esto se ve como una malignidad, por así decirlo. Muchos creen que un trasplante de médula o de un órgano va a ser la solución, que lo ajeno va a reemplazar a lo propio, pero la realidad es que después de una quimioterapia, después de la radiación o la intervención quirúrgica, las células o el tejido de la persona donante casi siempre son rechazadas, ¿sí? Y no se mantienen, por así decirlo. Y si el órgano o la médula vuelve a funcionar es porque quedaron células remanentes del propio paciente, o sea, del propio organismo, que finalmente se recuperaron, es decir, que el cuerpo se repara a sí mismo, mientras que el trasplante funciona de una manera muy transitoria o muy temporal, que permite al organismo, digamos, reconstituirse, pero es muy transitorio, ¿sí? Por eso, más allá de la intervención que se haga, si la persona no resuelve el conflicto biológico que originó esa adaptación, lo que conocemos como enfermedad, el trasplante carece totalmente de sentido, ¿sí? Porque el órgano o la médula ajena no puede reemplazar lo que el cuerpo necesita reparar por sí mismo. ¿Está? Entonces, estos procedimientos forman parte también de un negocio muy grande, como forma parte, digamos, también parte de este negocio la enfermedad o el concepto que nos hicieron creer de ella. Y la verdadera, digamos, recuperación, por así decirlo, siempre va a depender de la capacidad biológica del paciente y de la resolución del conflicto, digamos, que originó esa adaptación biológica o esa enfermedad, ¿sí?